La primera vez que escuché el nombre de Sor Cecilia fue en circunstancias que jamás olvidaré. Me encontraba en la sala de cremaciones del tanatorio más lujoso de la ciudad, entre paredes de mármol y el olor a incienso mezclado con del desinfectante, cuando recibí una llamada urgente del hospital privado donde atendía a la élite. Me dijeron que se trataba de un proceso excepcional. La monja que acababa de fallecer era nada menos que la acompañante personal y enfermera del billonario más famoso de la región, el hermético Don Lorenzo Vela. Lo que nadie sabía en ese momento es que la humilde monja protegía secretos tan grandes como las fortunas que se alojaban en los bancos suizos. Entré al recinto con bata blanca, rostro serio y el corazón latiendo fuerte contra el pecho. Ni siquiera el paso de los años ha logrado que me acostumbre al silencio absoluto y pesado de la sala, mucho menos a la despedida de cuerpos que tal vez nadie volverá a reclamar. Me aseguré de que todos los documentos estuvieran en regla. Revisé la ficha. Sor Cecilia. Edad desconocida. Ni siquiera la fecha de nacimiento estaba clara, y eso solo aumentaba el misterio. ¿Cómo una figura tan humilde podía estar rodeada de tanto poder? Cuando abrí el féretro, el rumor corrió de boca en boca entre los trabajadores. Esa monja no era cualquier mujer. Había sido llamada a cuidar personalmente del billonario en su lecho de muerte, y en susurros se decía que Lorenzo confiaba más en ella que en todos sus abogados juntos. El ambiente se volvió denso, cargado de supersticiones y temores antiguos, como si un arcano secreto estuviera a punto de revelarse. Recuerdo que en medio del ritual de preparación, mientras retiraba suavemente el hábito negro que cubría su cuerpo menudo, mis manos temblaron por un segundo. Un frío inexplicable recorrió el interior del crematorio. La piel de la monja, increíblemente tersa y pálida para alguien que había estado en coma tantos días, me sobresaltó. Fue entonces cuando vi la marca. Una figura oscura a la altura del omóplato derecho, apenas visible bajo la fina luz cenital, pero absolutamente imposible de ignorar. Me acerqué lentamente, como si temiera profanar algo sagrado. Lo que vi no era exactamente un tatuaje, era una especie de sello grabado en la carne, con un patrón circular y símbolos que no reconocí de inmediato. Parecía antiguo, ritual, deliberadamente oculto bajo el tejido del hábito durante toda su vida. El rostro de la monja permanecía sereno, pero la presencia de la marca gritaba un secreto enterrado con violencia. La curiosidad pudo más que el protocolo. Me incliné lo suficiente para percibir cada línea de la marca. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando respuestas en la memoria de años de estudio y experiencia forense. Sin embargo, ninguna referencia médica o científica podría explicar aquello que ahora veía ante mí. El sello parecía estar compuesto de letras y símbolos que evocaban, inexplicablemente, una sensación de peligro, como si estuviera siendo advertido de algo que no debía tocar. Apreté los puños, conteniendo el impulso de llamar a alguien. Cualquier error en ese momento podría arruinar mi carrera. El entorno era estrictamente vigilado por cámaras y empleados discretos. Lo único que podía hacer era tomar nota mental de cada característica. El círculo interior casi invisible, los arcos que lo rodeaban semejando los radios de un antiguo rosario, y en el centro una letra o figura extraña, irreconocible, pero inconfundiblemente intensa. Fue entonces cuando recordé algo que el propio don Lorenzo, en una de sus últimas visitas al hospital, mencionó entre susurros mientras delirar por la fiebre. «No dejes que lo quemen, doctor. Ella porta la llave». En ese momento, pensé que los medicamentos le jugaban una mala pasada, pero ahora, ante la marca, comprendí que esas palabras encerraban un mensaje urgente y secreto. Mi respiración se volvió pesada. Cogí un trapo limpio para secar el sudor de mi frente, luchando contra la creciente sensación de ser observado. Los empleados del tanatorio, ajenos a mi lucha interior, continuaban moviéndose en silencio, demasiado ocupados con sus procedimientos habituales como para notar el temblor en mis manos. Decidí, casi en trance, examinar de nuevo el cuerpo. Busqué otras pistas, una carta oculta, una joya, cualquier cosa que pudiera darme contexto,
pero no hallé nada. Justo cuando estaba a punto de cubrirla para iniciar el proceso, la presión en la habitación cambió. Sentí, como si el aire mismo se volviera más denso, una vibración proveniente no de la máquina, sino del propio cuerpo de Sor Cecilia. Instintivamente retrocedí un paso. Fue entonces cuando lo vi. La marca comenzaba a oscurecerse, casi palpitando bajo la luz. Tragué saliva con dificultad. Nada en mi formación ni en años de experiencia me había preparado para algo así. La puerta del crematorio se abrió abruptamente, sobresaltándome. Entró una mujer de mediana edad, vestida de riguroso luto, con el rostro cubierto por un velo negro. Su voz era suave pero implacable. ¿Eres tú el doctor encargado de la cremación? Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. ¿Has notado algo en el cuerpo? Preguntó, con la intensidad de quien exige la verdad, pero a la vez oculta siglos de secretos. Negué con la cabeza por reflejo, pero sentí su mirada calando hasta mis huesos. Se acercó lentamente al cuerpo, levantó el borde del hábito justo donde estaba la marca y contempló la piel con detenimiento. Tras unos segundos, murmuró algo en una lengua que no reconocí, un susurro más parecido a una invocación que a una oración. Debes tener mucho cuidado, doctor. Hay cosas que no pertenecen ni a este mundo ni al otro. Haz lo que debas, pero recuerda, lo que se oculta a la luz, la ceniza no lo borra. Se retiró tan súbitamente como había entrado, dejándome solo, de nuevo con el cadáver, y la inquietud abrazando el ambiente como una niebla densa. Tomé un respiro profundo y preparé las herramientas. Colocando el cuerpo sobre la bandeja deslizante, no podía apartar la mirada de la marca que seguía allí, inmutable y ominosa. De pronto, recordé el protocolo de inspección post-mortem en los casos especiales. Registrar cualquier anomalía. Sentí un impulso casi irracional de tomar una foto, pero me contuve. Las cámaras de seguridad habrían sido testigo de mi indiscreción. Mientras realizaba los últimos procedimientos, mis pensamientos se agolpaban, buscando un motivo lógico para lo que estaba sucediendo. De pronto, un golpe seco resonó en la pared detrás de mí, haciendo que casi soltara el bisturí. Giré en redondo, pero solo vi mi sombra proyectada por la luz blanca de la sala. ¿Estaría perdiendo la razón? ¿Era el estrés de la situación o la presión psíquica que emanaba del cuerpo allí tendido? Con la respiración entrecortada, encendí la máquina, activé los controles automáticos y abrí el compartimento del horno. Depositando el cuerpo con el máximo respeto, me detuve un momento, incidiendo en la idea de que estaba frente a un umbral. En unos minutos, el cuerpo de Sor Cecilia dejaría de existir en esta realidad, y con él todo rastro físico del misterio palpitante en su piel. Pero fue justo en ese instante, a centímetros de cerrar la compuerta, cuando la marca cambió. Lo juro por todos los juramentos que he hecho y por el nombre de mi familia, vi cómo el símbolo se tornaba rojo, como una herida abierta, y desprendía un tenue resplandor, un tono entre cobre y escarlata. El horror se apoderó de mis sensaciones. Quise gritar, pero ninguna palabra logró escapar de mi garganta. La carne ardía como si algo dentro del propio cadáver luchara por retener la esencia que estaba a punto de perderse. Todo ocurrió en segundos, pero para mí fue una eternidad suspendida. El olor a ozono se mezcló con la electricidad estática. En el silencio, solo mi corazón martillando los tímpanos me mantenía anclado a la realidad. Cerré la compuerta con manos temblorosas, activé el incinerador y me alejé lentamente, sintiendo el sudor empapando mi bata y mi ropa bajo ella. Me apoyé en la pared, con la mente dando vueltas. ¿Qué había presenciado realmente? ¿Era posible manipular la materia, la carne, la misma esencia de un ser humano incluso después de la muerte? Recordé cuentos antiguos de monjas milagrosas, historias de mujeres santas cuyos cuerpos no se corrompían, que eran portadoras de reliquias y llaves. Pero esa marca, había algo profundamente maligno en ella. La ansiedad me tuvo prisionero ese día. Ni siquiera la promesa de una generosa bonificación por parte de la familia Vela calmó mi inquietud. Abandoné el crematorio con el presentimiento de que aún no había terminado con Sor Cecilia.
Así fue. Esa misma noche recibí una llamada anónima. Reconocí la voz de la mujer del velo. Doctor, lo que viste ha sido compartido contigo para que lo guardes y lo protejas. No digas nada, no muestres nada. Pronto volverán a contactarte. Me asusté, pero mi naturaleza inquisitiva no me permitía abandonar el misterio. Empecé a investigar la vida de Sor Cecilia, en especial su vínculo con don Lorenzo. Descubrí, en archivos viejos, cartas entre el millonario y un convento remoto en el sur de Italia. Las cartas hablaban en clave sobre el custodio de la marca y el último legado. En un pasaje escrito a mano con caligrafía temblorosa, don Lorenzo advertía: «Cuando el tiempo llegue, solo el portador podrá abrir el secreto. Mantén la llave lejos del fuego». A partir de ese momento, cada vez que miraba mi propio reflejo, notaba algún cambio sutil en mis ojos, un temblor en las manos, una sospecha creciendo en mi razón. Empecé a ver la marca en mis sueños, encendida, palpitando, rodeada de sombras sin rostro. Soñaba con pasillos oscuros y puertas que no podía abrir, mientras una voz de mujer repetía: «La ceniza no borra lo que el alma no renuncia a guardar». Los días se volvieron una neblina densa. Recibí la visita del abogado del billonario. Su actitud era de una cortesía forzada, casi mecánica, como si repitiera instrucciones dictadas palabra por palabra. Me pidió, con voz suave pero firme, que le narrase cualquier hallazgo insólito durante la cremación. Mentí. Negué haber visto nada fuera de lo común. Al marcharse, dejó un sobre mi escritorio. Contenía la dirección de una casa antigua a las afueras de la ciudad y una nota: «Si buscas respuestas, ven solo a medianoche». Luchando con mi propia cordura, decidí aceptar la invitación. La mansión se elevaba en la colina como un mausoleo deshabitado. Al llegar, la puerta se abrió antes de que tocara. Dentro, la penumbra era absoluta. Una anciana esperaba en la sala principal, sentada junto a un piano cubierto de polvo. «Usted ha visto la marca, doctor. Imagino que busca respuestas». Me explicó que Sor Cecilia no era una monja ordinaria, sino la última descendiente de una antigua orden, encargada de proteger reliquias prohibidas, sellos que debían ser destruidos. La marca, me dijo, solo aparecía cuando el portador sabía que iba a morir, y era a la vez maldición y advertencia. Pero alguien no la dejó partir en paz. Hay quienes buscarán los restos, incluso entre las cenizas. Jamás en mi vida sentí tanto miedo como esa noche. No solo por las palabras de la anciana, sino porque supe con fría certeza que yo era ahora parte de ese secreto, que, aunque la carne de Sor Cecilia se hubiera consumido, su legado, ese sello rojo, aún buscaba escapar. La anciana tomó mi mano y apretándola con fuerza me susurró: «Prepárese, doctor. Nadie puede huir del incendio de la memoria». Esa advertencia me persiguió durante semanas. Cada día, tras el proceso de cremación, revisaba la bandeja de cenizas esperando encontrar algo distinto. Al principio todo parecía en orden, pero en la última revisión, mezclado entre los residuos óseos, hallé el fragmento de un anillo fundido con la misma inscripción de la marca. Sentí que todo el aire del crematorio se volvía irrespirable. Si el fuego no borró la marca, ¿cómo podría alguien, incluso yo, escapar del destino que sellaba? Salí a la calle, buscando un consuelo imposible bajo la luz de los faroles. Me prometí no regresar a esa sala jamás, pero sabía que lo haría. Me juré no tocar los restos, pero mis manos ya estaban manchadas por el misterio. Si has llegado hasta aquí, dime, ¿tú habrías cremado el cuerpo o te habrías detenido al ver esa marca? ¿Hasta dónde puedes llegar por guardar un secreto? Si te atreves a escuchar la segunda parte de esta historia, de lo que descubrí al seguir investigando los signos de la marca y su vínculo con otras muertes inexplicables en la élite europea, solo tienes que dejar en los comentarios tu ciudad. Tu opinión y tu curiosidad pueden desbloquear nuevos secretos que aún no han sido revelados. Activa la campana, suscríbete y no te pierdas el próximo episodio. Porque aquí lo imposible solo es el comienzo, y lo que las cenizas ocultan puede estar a punto de salir a la luz. Respiré hondo. En esos segundos,
La realidad parecía difuminarse. Un leve zumbido se colaba en mis oídos, como si el tiempo y el espacio se hubieran suspendido. Me aferré al acero frío de la bandeja del crematorio, mirando el cuerpo inmóvil de Sor Cecilia y ese fulgor rojizo que palpitaba bajo su piel. Sentía el fragor de mi propia sangre retumbando en las sienes, una sensación imposible de controlar, mezcla de terror y fascinación. Afuera, la lluvia comenzó a golpear las ventanas con furia inusitada. Las luces titilaron durante una fracción de segundo y el generador del tanatorio tarareó un quejido bajo antes de recuperar la energía. Por un instante absurdo, creí que todo era producto de mi agotamiento, una jugarreta de mi imaginación. Pero la marca seguía allí, palpitando, y mi deber profesional exigía una explicación racional. Me obligué a examinar el horno, revisando los indicadores y controles automáticos. Todo parecía correcto. El proceso llevaría cerca de 1 hora, tiempo en el que debía custodiar personalmente el procedimiento, dada la importancia de la fallecida y la insistencia de la familia en evitar cualquier accidente. Era habitual con grandes fortunas. Temen tanto a la vida como a la muerte. Mientras observaba las llamas consumiendo el féretro y el canto monótono del incinerador llenando la sala, sentí de pronto un escalofrío. Movido por un impulso extraño, giré sobre mis talones y me asomé a la pequeña ventana que comunicaba con el pasillo. Alguien caminaba en dirección a la sala, pasos regulares, firmes. Era otra vez la mujer del velo negro. Esta vez no venía sola. Detrás de ella se deslizaba la silueta de un hombre robusto, con barba cuidadosamente recortada y ojos ocultos tras unos lentes oscuros. Fingí no verlos y volví la vista al crepitar del fuego. La puerta se abrió con suavidad y la mujer se asomó seguida por su escolta. «Doctor, necesitamos hablar con usted. Hay algo de lo que debe ser informado antes de que, todo esto termine». Intenté mantener la compostura. «Nada interrumpe el proceso una vez iniciado», respondí apuntando los controles. Pero la mujer, con una voz tan firme como las paredes de granito, se acercó hasta el punto de rozar mi hombro. «Esto es más importante que cualquier protocolo. Mire», me extendió un sobre lacrado. «No lo abra aquí. Espere a estar en un lugar seguro, solo. Haga lo que diga esta carta, o habrá consecuencias. Todos corremos peligro». El hombre de la barba, por su parte, no despegaba los ojos de la compuerta del horno. Hablaba poco, pero su presencia era inquietante, como la sombra de un cuervo sobre la nieve. «¿Ha notado algo inusual?», preguntó lacónicamente. Dudé un aburrido instante meditando si convenía compartir mis sospechas. «Mire, su trabajo termina en cuanto la pira consuma los huesos, doctor», añadió. «No se deje tentar por nada que pueda hallar en las cenizas», no respondí. Me dediqué a vigilar el procedimiento cada vez más inquieto. El tiempo se hizo denso y lento. Cada minuto se expandía como una gota de ácido sobre la piel. Sabía que tras finalizar el proceso, tendría que manipular los huesos, separar los restos para la urna funeraria de oro que habían enviado horas antes. Una pieza imponente, grabada con símbolos similares a los de la marca. En ese instante, lo noté. La relación no era casual. Abrí el sobre tras atrancar la puerta de mi oficina. La caligrafía temblorosa dejaba ver la urgencia. «No permita que la urna sea abierta fuera del entorno sagrado. Custodie las cenizas, incluso si ponen en peligro su vida. No permita que se acerquen los del círculo, no hable con nadie del convento. Si encuentra fragmentos metálicos o anillos, sepárelos». Apenas terminé de leer, sentí el desesperado deseo de huir. ¿Por qué entre todos debía ser yo el depositario de ese secreto? Reparé en mis manos manchadas de sudor y escuché desde el fondo de la sala un murmullo apagado, la voz de Sor Cecilia, que parecía brotar de la urna en combustión. «No los dejes entrar, no permitas que se lleven lo que aún late bajo, la ceniza». Desperté bruscamente de ese trance. Descubrí que me hallaba de rodillas, con el papel arrugado entre los dedos y una angustia desmedida anudando mi garganta. Me aferré a mi razón. Estaba cansado, alterado por los acontecimientos, y mi mente fabricaba sensaciones que no existían. Sin embargo, al regresar a la sala de cremación,
El silencio era absoluto. El horno se detuvo, mostrando en la pantalla un mensaje en latín: Dissolutio imperfecta. No reconocí el código. Introduje la clave maestra del sistema, intenté reiniciar el programa, pero la compuerta se negó a abrirse. Sentí el pánico reptando por mi espina dorsal. Era como si la propia máquina supiera que algo no debía ser liberado. Respiré hondo, y tras varios intentos más, conseguí abrir la puerta manualmente. El interior relucía de un modo antinatural, como si la luz del gas no quisiera disipar la oscuridad de los huesos. Separé los fragmentos con pinzas largas, identificando las piezas mayores, y entonces lo vi: un anillo negro e intacto en su forma, y junto a él un pequeño medallón en forma de lágrima. El fuego no lo había destruido. En ese preciso momento, sentí que alguien estaba detrás de mí. Giré abruptamente. El hombre de la barba se abría paso silenciosamente, como si hubiera estado allí siempre. «Déjelo donde está», ordenó, señalando el anillo. «Es más seguro así». Pero ya era tarde. La curiosidad me empujó a recogerlo. El frío metálico me recorrió los dedos, erizando la piel como el hielo puro. Sin previo aviso, la luz de la sala parpadeó violentamente, y escuché, entre el crepitar del gas, una risa sofocada y lejana. Era imposible. El pánico me hizo soltar el anillo, que rodó hasta la rejilla de drenaje, chillando como una campanilla afilada. El hombre arrastró la urna hasta el borde de la mesa y se la llevó bajo el brazo, sin intercambiar palabra. La Pina, mujer del velo, me hizo una seña antes de irse. «No olvide lo que ha visto, no lo comparta con nadie, y menos con los del círculo». Sentí los músculos tensarse, mi mente ocupada en la maraña de símbolos, secretos y advertencias. Quise gritar para liberar la presión, pero solo pude sentarme y encender un cigarrillo, respirando el humo de la ansiedad. Pasaron días, no, semanas, sin dormir bien. Cada noche, la marca se presentaba en mis sueños. La veía arder sobre la espalda de Sor Cecilia, abrirse como una herida cósmica, desparramando figuras danzantes y nombres que no podía pronunciar. Una tarde, revisando el historial médico de la monja, descubrí que todas sus huellas, documentos y registros eran falsos o se perdían en conventos inexistentes. El círculo había comenzado a cerrarse. Empecé a recibir mensajes anónimos en mi teléfono, direcciones de túneles subterráneos bajo iglesias abandonadas, mapas antiguos dibujados con sangre seca. Sentía la presión de algo inmenso, inabarcable, acechando no solo a mí, sino a todo aquel que hubiera tenido contacto con la marca. Volví a buscar a la anciana de la mansión. Tardé días en localizarla, pero cuando lo conseguí, la encontré en una pequeña capilla al margen del cementerio de la ciudad. Se sentaba junto a una vela encendida, con el rostro demacrado y las manos temblorosas. «Doctor, no hay mucho tiempo. El círculo moverá cielo y tierra para recuperar los restos del portador. Si posees la marca, aunque sea por breve contacto, llevarás contigo su sombra. Intente no dejarse ver por ellos. Algunos ya han caído en la locura». Me extendió un pequeño cuaderno de notas, cubierto de símbolos familiares. Leí de sus propias palabras la historia de la Orden de la Marca, una cofradía de monjas y curas caídos en desgracia, guardianes de sellos antiguos, perseguidos por sectas que buscaban poder sobre la muerte y más allá. La marca supuestamente era el último candado para una reliquia capaz de cambiar el destino de aquellos que aspiraban a la inmortalidad. A partir de entonces, comenzaron los asedios. Sentí pasos en los pasillos de mi edificio, llamadas a la madrugada donde solo una respiración pesada llenaba el auricular. Un día descubrí el medallón, supuestamente perdido, sobre el parabrisas de mi auto. Adherido a él, una nota: «La ceniza no borra lo que arde en el alma». Paranoico me mudé de ciudad. Cambié de nombre. Corté toda comunicación con colegas, amigos y familiares. La soledad era mi única compañera, pero la marca me seguía en cada reflejo, en cada sombra nocturna. En un intento desesperado por huir de la locura, arrojé el anillo y el medallón al río.
pero al despertar al día siguiente, los hallé en el bolsillo de mi bata. Era como si la marca misma se resistiera al olvido, como una maldición que resurge siempre, inmutable. ¿He logrado librarme del círculo? No lo sé. A veces siento sus ojos en mi nuca. Veo siluetas moviéndose justo fuera de foco, como sombras líquidas que se escurren en los pasillos del hospital o frente a las iglesias cerradas. He aprendido a vivir con el miedo, a escuchar el susurro que brota de la ceniza cuando camino entre las llamas del horno, a mantenerme alerta ante cada llamada, cada golpe en la puerta. Ahora es tu turno. Si has llegado hasta aquí, si tu curiosidad te ha empujado a atravesar esta historia hasta lo más hondo, dime, ¿te detendrías al ver una marca extraña antes de cremar las cenizas de una monja con secretos? ¿O seguirías adelante buscando la verdad hasta el final, aunque eso te condene también a ti? Compártelo en los comentarios, di tu ciudad, comparte tu respuesta. No olvides activar las notificaciones, porque lo que viene puede cambiar tu visión de la muerte y la vida para siempre. La historia apenas empieza. Y si quieres descubrir la conexión oculta entre la marca de Sor Cecilia, el billonario Lorenzo Vela y una serie de muertes inexplicables en conventos y bancos europeos, mantente alerta. El próximo episodio revelará secretos que podrían costarnos la cordura, o algo peor. Preparado para adentrarte en la crónica negra de los círculos secretos. Dale like, comparte, y no olvides, la ceniza no borra el fuego que llevamos dentro.